acerca de Jesucristo como modelo del ministerio, pero estamos en el cuarto tema que le he titulado Un ministerio integral. Y mencionamos que en este tema Jesucristo nunca se desvió de la voluntad del Padre porque tenía un propósito claro. Él había venido a hacer lo que a Dios le agradaba y no lo que él quería. Por lo tanto, no había lucha entre su voluntad y la voluntad del Padre. Y eso le ayudó a poder correr con todas las responsabilidades porque él estaba enfocado con los ojos en la meta. Dice la Escritura que él vio lo que iba a suceder. ¿Y cuál era el galardón? Dice la Escritura, le daré parte con los grandes y entre los fuertes repartirá despojo. Pero ¿cuál era el despojo? Tú y yo. Así que el Señor vio como un buen premio tenerte como parte de su familia. Sinceramente, es increíble que el Señor hubiese descendido no tan solo para honrar al Padre, eso me consta que es santo, pero para que viniera en busca de ti y de mí. Él consideró que el precio que Él pagó por salvarnos era bueno. Tanto es así que la Biblia dice que Dios ni siquiera que escatimó. ¿Qué significa eso? Escatimó a su Hijo. ¿Qué significa escatimar? Que no tenía precio. ¿Verdad? No miró el precio. ¿Que no qué? Que no miró el precio. Que no miró el precio de lo que estaba haciendo, sino que lo entregó por nosotros. Hay un predicador que dice que Dios no entregó a su Hijo por nosotros, que nosotros no estábamos en su mente, que lo que Él estaba en su mente era simplemente la gloria de Dios. Pero escuchen bien, la gloria de Dios está unida a la salvación que Dios hace de los que llaman. Por lo tanto, una cosa es cierta, pero la otra también. Dios sí estaba buscando su gloria, pero en esa gloria Él quería también que tú formaras parte. Y Jesucristo oró por eso. Padre, yo quiero que los que me diste vean mi gloria que me diste antes de que el mundo fuese. Tú me lo diste, Señor. Ellos han creído tu palabra. Jesucristo intercedió por ellos y todavía intercede por ellos. Y dice la Escritura, y todavía es fiel y puede interceder continuamente por los que le aman. Después que hablamos acerca de este ministerio integral, donde hablamos del propósito claro del Señor Jesucristo, hablamos acerca del ministerio del hombre en su totalidad, diciendo que Jesucristo no vino tan solo a trabajar con tu cuerpo, sino que también vino a trabajar ¿con quién? Con tu alma. Y también con tu pensamiento. Que Él vino a transformar todas las áreas de tu vida. Y dimos un ejemplo, el ejemplo del Gadareno, que el Señor sanó su cuerpo, lo liberó de demonios y trabajó con su espíritu, pero también trabajó con su mente y lo puso en un lugar donde ya Él estaba claro y podía relacionarse con las personas. Tanto trabajó con Él que ahora Él podía relacionarse correctamente con las personas, y no tan solo correctamente, pudo ser impacto en su tierra, para que cuando Jesucristo viniera la próxima vez, cuando llegó, todo el mundo ya sabía, mira, ahí llegó Jesús, y sacaron a los enfermos. Pero al principio le dijeron, vete de aquí. ¿Se acuerdan? Que al principio lo votaron, pero la segunda vez que vino, no lo votaron, al contrario, llamaron a todos los enfermos del área, y todos los que pudieron fueron, y el Señor se glorificó, usando el impacto de un misionero llamado o reconocido como el Gadareno. Qué cosa increíble lo que Dios hace. Así que Jesús también ministra al hombre en su totalidad, y eso fue, creo que la última parte que en el último estudio que di hace como 2 semanas. Hoy vamos a comenzar a hablar de la integridad en el ministerio. La palabra integridad, ¿qué significa para ustedes? Íntegro. ¿Cómo? ¿Una sola qué? Una sola forma. Puro. Completo. Entero, ¿verdad? Integridad. Muy bien. Eso es así. Mire esto, puesto que Jesús no ignoraba, escuche bien, nada que fuera importante a las personas, nosotros como sus seguidores tampoco podemos ignorar lo que es importante para las personas. Debemos buscar sanar al hombre en todas sus relaciones.
Jesús llegó y sana al hombre. A nivel de cuerpo, a nivel de alma, a nivel espiritual, a nivel relacional. Nosotros como iglesia somos ahora parte del cuerpo de Cristo. Somos sus manos y ahora somos muchos y cada uno tiene unos dones específicos que son usados ¿para qué? Para sanar al hombre a nivel relacional, a nivel espiritual, a nivel físico, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos sido llenos de su espíritu para andar en esa forma. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el hogar era importante para Jesús. Y la política, la educación, la medicina, la ejecución de la ley y los negocios y muchas otras áreas de la vida deben ser importantes para los ministros de Cristo. ¿Y quiénes son los ministros de Cristo? La iglesia. Ustedes son los ministros de Cristo. Así que estas cosas son importantes. Hay gente que se aísla. No, eso no es importante. No, cuando el Señor nos salva en un contexto. Y para influenciar en el contexto, nosotros cada uno nos envolvemos en aquello para lo cual Dios nos capacita. Algunos los capacitan en una área y otros en otra área para impactar e influenciar a aquella gente que nos rodea en el mundo en que vivimos. Amén. Bien. ¿Podemos nosotros dominar y comprender todas las áreas como individuos? ¿Qué ustedes creen? No. What do you think about? No podemos. Imposible, ¿verdad? De hecho, podemos nosotros como individuos dominar un área, una sola área completa en este mundo a la perfección. Podemos volvernos expertos. ¿Sí? Eso significa que conocemos más de algunas cosas que otros, pero no significa que lo sabemos todo. Se dice que para ser experto en algo, usted debe estudiar por lo menos, escuche bien, unas 10.000 horas al respecto. 10.000 horas en el tema. Para ser experto. Pensemos en eso. Y no para llegar al máximo, porque si miramos hay otro que está por encima de nosotros. Exactamente, porque hay gente que ha estudiado sobre el tema tal vez 15.000 horas, o 25.000 horas, o 20.000 horas. Yo conocí a uno que se gloriaba de haber estudiado cierto tema 75.000 horas. ¿Ves? Y lo leí en su libro y dice, no, yo le dediqué a esta investigación 75.000 horas. Yo creo que estuvo de más que lo dijera, en pura arrogancia, ¿verdad? Pero lo dijo. Entonces yo me puse a pensar que cada uno de nosotros hay ciertas áreas de nuestra vida a las que le hemos dedicado ese tiempo. Se dice que un joven como de la edad angélica, ya a su edad, ha visto más de 15.000 horas de violencia y sexo. Por lo tanto, la generación en que estamos viviendo es experta en qué? Violencia. En violencia y sexo. En sexualidad. Y en sexualidad. Son expertos en violencia y en sexualidad. En el mal sexo y en la violencia. Y por eso es que vemos cómo el mundo está, la mayoría de los seres humanos no tan solo nacen en pecado, se mueven en la piscina del pecado, son influenciados por el pecado y se vuelven expertos en el pecado. ¿Ven? Inclusive a veces nosotros como padres decimos, yo no dejo que los nenes no vean películas, les pongo los muñequitos, pero hay más violencia en los muñequitos que en las mismas películas. También. Y sexo ahora también, Claro que hay sí. muchas películas. Brujería Y un montón de otras cosas. ¿Qué sucede? Si esto es así, la pregunta es, ¿cómo nos vamos a hacer expertos tú y yo como parte del cuerpo de Cristo en las cosas de Dios? Si no le dedicamos el tiempo suficiente. Ejemplo. En una semana, ¿cuántos nosotros nos congregamos? Como 3 horas en la semana, 3 horas y media los domingos, 6 horas y media. De 6:30 a 7 horas. En esas 6 horas y media, ¿estamos constantemente hablando de la palabra o hay receso? Así que si nos ponemos a pensar realmente en esas 6 horas y media, lo que estudiamos fueron como 2 horas y media corridas, o 3, ¿verdad? Incluyendo el estudio bíblico de 1 hora,
¿verdad? Una pequeña reflexión los jueves con oración. Los domingos la escuela dominical y la predicación de media 45 minutos, 50 minutos. Ok. Eso nos hace expertos. Si tú multiplicas eso por un año, ¿cuántas horas son? Como 500 horas. No llega a las 500, ¿verdad que no? ¿Cuánto llega a la semana? Al mes. Si son 3 por 4, 3 por 52, ¿cuánto es? 3 por 52, 165. 165 horas al año. Por eso es importante que tú y yo como creyentes tomemos en serio la palabra de Dios. ¿En dónde? En la casa. En la semana. Porque nunca vamos a llegar a ser tan buenos en el bien como lo somos en el mal, porque mayormente lo que alimentamos nuestro corazón es con qué. En menos tiempo, 156. 156. Excepto que vayamos a un culto adicional durante el mes, un culto en la casa o algo así. ¿Sí? ¿Estamos viendo? Ahora, Jesucristo nos está llamando al ministerio y nos habilita, pero también demanda de nosotros la responsabilidad de ser diligentes en la palabra. Porque el mundo está haciendo bien su trabajo y Satanás también, alimentando la vida de nuestros hijos aún en nuestras propias escuelas donde lo tenemos. La televisión, el internet y todo, está alimentando sus vidas. Y nosotros mismos estamos alimentando de muchas cosas, muchas de esas cosas también son basuras. No hay diferencia entre leer un libro malo y no leer nada. ¿Ves? Tenemos que entonces alimentar nuestra alma y nuestra mente con lo que es nutritivo para el espíritu, para el alma y para las relaciones. Y Dios nos dio eso. Nos lo dio y nos lo puso en bandeja de plata. Él nos dio su palabra, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que transforma la vida, que guía al ciego, que da, mire, que cuando Dios por el Espíritu toca, da vista al ciego. Y tú y yo somos llamados a no tan solo estudiar la palabra, sino a comunicar la verdad. Y a tener el mismo espíritu de Esdras, que inquirió en la ley de Jehová, pero primero preparó su corazón para inquirir en la palabra de Dios, para practicarlo y luego enseñarlo. Y eso debe ser lo que hay en nuestro corazón, porque usted y yo somos ministros de Jesucristo y necesitamos llevar su ministerio, lo que Él nos encargó, como un ministerio integral. ¿Estamos entendiendo esto? Mire, escuche lo siguiente. ¿Podemos nosotros dominar y comprender todas las áreas del pensamiento y lo que es necesario para vivir a Cristo? No, naturalmente que no. Pero nuestra tarea como ministros es comprender y estudiar al ser humano, a los hombres, ¿verdad? Y darles a conocer la persona de Jesús. Y buscar la manera de cómo ese individuo o qué forma llegarnos a esa persona para dar a Jesucristo a conocer. ¿Sí? Lo importante es que estemos en el lugar. Pero para cuando estemos en el lugar tenemos que estar preparados. Porque si tú estás en un lugar, pero no estás preparado para hablar y dar testimonio de aquel a quien has creído, ¿de qué sirve? Así que la labor tuya y mía como ministros, ¿cuál es? Prepararnos, inquirir en él, andar en él, practicarlo, buscar la manera de cómo transmitirlo, de manera que cuando el Señor provea la oportunidad, podamos hacer aquello para lo cual fuimos enviados. Porque la Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Y usted y yo somos los, no tan solo escogidos por Dios para ser parte de su familia, sino enviados por Dios para transmitir el gran mensaje de salvación y llamar también a muchos hijos a la gloria por el poder de la palabra y el Espíritu Santo. Bien, cuando el corazón del hombre es regenerado y transformado,
más importante es asegurarnos de que hemos recibido la regeneración. ¿Saben lo que es la regeneración, no? ¿Quién no sabe aquí? Levántame ahí a alguien que no sepa qué es la regeneración. ¿Qué es la regeneración? ¿Quién no sabe aquí lo que es la regeneración? Alguien que no sepa, levánteme la mano. Todos saben, porque nadie levantó la mano. Significa que yo le voy a preguntar a uno de ustedes y usted me va a decir lo que es la regeneración. Maggi, ¿qué es la regeneración? ¿Qué es la regeneración? Dime. ¿No sabe? ¿Qué es la regeneración, Robertito? Tiene que ver con volverse a generar. ¿Ves qué definición de esto, verdad? Cuando la Biblia habla de regeneración, ¿de qué está hablando? Tiene que ver con genes, tiene que ver cuando algo vuelve a algo vuelve a construirse como debe ser, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Exactamente. El nuevo nacimiento. Una manera fácil de decir lo que es la regeneración es cuando volvemos a la vida. Porque el Espíritu de Dios, Jesucristo, viene a morar a nosotros y se nos da vida espiritual. Porque antes de Cristo estábamos muertos en delitos y en pecados. Bien. Ahora, esto significa que cuando la regeneración se hace presente, las cosas comienzan a ordenarse en nuestro corazón. Y cuando Cristo está sobre el trono de la vida, todas las cosas comienzan a encontrar su relación adecuada. Porque el Señor llega a la vida caótica de los seres humanos, se sienta en el trono de su vida y comienza a gobernar y a poner en orden el caos en el cual la persona se encontraba. Y ese caos, a medida que la persona está sometiéndose al señorío de Jesucristo, cada vez se ve menos, porque Dios está ordenando su vida. ¿Estamos viendo eso? Una parte significativa del significado cristiano es la creciente entrega. Escuche bien, la creciente entrega de toda la vida en manos de Jesucristo. ¿Por qué digo creciente? ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero decir con esto? Creciente entrega de toda la vida al Señor Jesucristo. Cada día se supone que ¿qué? creciendo. Que cada día la entrega va a ser ¿cómo? Más y más. Es progresiva. Significa que cada vez se va a ver menos de nosotros y más de Jesucristo, exactamente. Estamos ahí. Así que, como Jesús desarrolló su ministerio entre la gente con el único propósito de ayudarles a encontrar la voluntad de Dios, así usted y yo, cuando somos gobernados por Jesucristo, somos llamados a hacer lo mismo, a que la gente se encuentre con Dios y siga su voluntad. Ese es tu llamado y el mío, que la gente se encuentre con Dios y siga su voluntad. Usted y yo podemos conseguir como cuerpo hacer esto por el poder del Espíritu Santo y la palabra. Dios nos está capacitando y enseñando hace tiempo para hacerlo. ¿Qué obstaculiza muchas veces esto, este llamado? Un miedo infundado. Miedo infundado. Un miedo falso. Un engaño del mentiroso que busca la manera de silenciarte a ti y a mí poniendo miedo en el corazón, miedo a muchas cosas, miedo al rechazo, miedo a la enemistad, miedo a la discusión, miedo al debate, miedo al que dirán, para que tú te calles y no des testimonio de Jesucristo, porque Él sabe que ese es tu llamado. Jesucristo dijo en una ocasión que el que le niega a Él delante de los hombres, que lo negará delante del Padre. Lo negará delante de su Padre. Y el enemigo busca las maneras en que tú y yo, tanto en palabra como en acción, neguemos a Jesucristo, su gobierno y su señorío de nuestra vida delante de los hombres. Y eso es fuerte. Así que tenemos que buscar, ¿verdad?, un ministerio integral donde el Señor sea el centro. Mire esto. A menudo, vamos a buscarlo aquí. A menudo
las nuevas experiencias, especialmente las experiencias que involucran sufrimiento, son difíciles de asimilar. En la experiencia aún de los cristianos. Cada uno de nosotros va a experimentar procesos de dolor, procesos de pérdida y de muerte, ¿verdad? Algún pariente se nos va a morir, algún amigo íntimo. Y cada uno de nosotros tiene que pasar por ciertas etapas. Cuando atravesamos por eso, algunos no lo pueden creer y andan por la vida por un tiempo sin creer que la persona se murió. Y todavía sigue diciendo que están viva porque no la pueden asimilar, no la pueden aceptar. Eso es un periodo de shock o de incredulidad. Hay otras personas que se entumecen, se quedan así. ¿Verdad? Hay otras personas que se sumergen en la angustia y comienzan a volverse históricos. O sea, a tener recuerdos y a rememorar los tiempos buenos con esa persona, no los malos, los buenos. Porque nosotros tenemos esta costumbre de santificar a los muertos, aunque hayan sido unos desgraciados en su vida. Y durante la vida le hizo la vida imposible al resto de la humanidad, pero cuando muere lo sentamos a la diestra del poder de Dios en alto. Eso es la costumbre de los seres humanos. Santificamos a los muertos. O sea, nos volvemos mentirosos al final de la vida. No, hermano. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Cristo tiene un ministerio integral. Y Él los va a poner al lado de personas que van a atravesar por todos esos procesos. Y usted es un ministro de Dios. En esos procesos, usted y yo, Dios nos va a poner al lado de alguien que está pasando por esos procesos. Con el propósito de ayudarle a atravesar esos procesos. El dolor. Tenemos que simpatizar con el dolor. Por ejemplo, cuando usted está con un doliente, usted no le va a decir, ¿sabes algo? Su familiar está en el infierno, siendo atormentado por los siglos de los siglos. Amén. ¿Me entiende? No es la forma de consolar a alguien que está atravesando una pérdida. Posiblemente le están arrancando la piel y le están desollando. ¿Quién sabe si le están enroscando? Cosas así. Tenemos que tener cuidado. Y lo digo porque hay personas, escuchen bien, que cuando están en los hospitales, al lado de un enfermo, lo primero que dicen es, va, a este le queda poco, así murió mi tío, y al frente de la persona. O a la distancia de la puerta, o cuando la persona, quién sabe si está en coma, pero sabe algo, está escuchando posiblemente. Se han registrado muchas personas que han escuchado todas las barbaridades que hacen los enfermos. Y usted y yo somos ministros de Cristo y nuestra labor es sanar y consolar y restaurar y transformar, no demoler, destruir, ¿ves? Traer agravio, desanimar, desalentar y aplastar. Que acabarnos de matar. ¿Verdad? Sí, porque si había esperanza, le quitamos las esperanzas. ¿Qué quiere decir? La verdad tiene que ir acompañada de misericordia. Exactamente. No es verdad sola ni misericordia sola, tienen que ir juntas. Tienen que ir juntas. Oye, y toda palabra tiene su tiempo. Hay tiempo de hablar. Tiempo de callar. Y hay tiempo de callar. Prudencia. Y esa es la palabra, prudencia, tenemos que ser prudentes. Mire, como parte del ministerio integral y el llamado que Dios le ha dado a usted y a mí, tenemos que hacer lo mismo Jesucristo, que igual al que estaba cansado, al que estaba enfermo, al que estaba dolido, aún el que estaba de luto porque tenía a un familiar muerto, e intervino de manera restauradora y sanadora. Él no se alineó con los que aplastaban, se burlaban, sino que Él siempre se puso en la posición de ser de bendición. Usted y yo hemos sido llamados para heredar bendición. Así que donde quiera que nos paremos, procuremos bendecir en donde estemos. Ese es nuestro llamado. Bendecir. Algunas personas, aun cuando las ayudemos, nunca llegarán a pasar por ciertos procesos y usted no se debe sentir mal en ese momento porque usted no es el Espíritu de Dios. Él es el único que puede, Dios es el único que puede verdaderamente restaurar en su tiempo a la persona. Pero hay personas que nunca llegan al proceso ese de aceptar la pérdida. Yo tengo ciertos familiares que todavía no han aceptado las pérdidas de sus hijos y eso ha afectado su manera de procesar la vida, su
sus emociones han sido transformadas y sus pensamientos se han desvariado un poco. Y eso no tan solo a familiares, sino a otras personas que he visto que han dejado de ser lo que eran. Porque en el momento que sucedió algo, murieron. Como Jacob. A Jacob le pasó eso. Dice la escritura que cuando perdió a José, ¿qué pasó con él? Comenzó un luto que nunca acabó y nunca fue el mismo. ¿Y cuándo fue que revivió? Cuando supo que su hijo estaba vivo. Pero el problema es que en el proceso abandonó emocionalmente y paternalmente a todos sus 11 hijos, excepto a uno que lo tenía sobreprotegido, a Benjamín. Pero con todo y eso no le fue muy buen padre porque estaba muerto en su espíritu. Estaba muerto en su corazón. Y eso afectó a toda su familia. O sea, imagínense vivir con una persona cuya atmósfera que les rodea es una atmósfera de luto perpetuo por años y años. Y tú estás contento, llegas a la casa y la oscuridad te cubre. Por eso muchos de los hijos de Jacob hicieron casas y se alejaron, uno aquí y otro allá, porque no soportaban estar con su padre porque estaba en un luto perpetuo. Fue por culpa de ellos, pero también fue por culpa de él, porque no supo como padre manejar la situación de su familia y de sus hijos, y no sabía darle a cada uno de sus hijos su tiempo. No tenía balance, ¿ves? Así que, siendo un siervo de Dios, ¿era un siervo de Dios? Sí. Tenía llamado. Claro. Pero ¿qué pasó? Puso los sentimientos por encima. Por eso es que tenemos que ahora tú y yo, como cristianos, sabiendo esto, que ha sido escrito para nosotros, para no cometer los mismos errores, tener un balance en cómo servimos a Cristo, le enseñamos a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera, 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 etcétera. Que hasta las ratas y ratones, hasta las cucarachas que se mueven alrededor de nosotros sepan que nosotros tenemos una vida balanceada en Cristo. Que ellos digan, esos animales, esas sabandijas digan, no podemos entrar a esa casa porque está santificada. ¿Verdad? Estoy hablando jocosamente, pero ustedes me entienden. Debemos tener un ministerio integral. Debemos tener un ministerio de bendecir, de hacer la diferencia en todos los lugares. Estoy hablando de esto aquí, nosotros vivimos estamos aquí en el campo, que el campo siempre está lleno de ¿qué? De sabandija. De sabandija en todas partes. Es una guerra constante entre los ciudadanos, entre los humanos y ellos y nosotros. ¿Verdad que sí? Sí. Mire, amado, vamos a hablar un poco acerca de los límites del ministerio. El ministerio al cual Jesús nos ha llamado tiene límites. Es un gran error pensar que para cumplir la voluntad de Dios a cabalidad, todos tenemos que llegar a ser pastores. O todos tenemos que ser diáconos. ¿O qué? O evangelistas. O poseer alguna posición o algún título en la iglesia. No, de la única manera que yo pueda ser un creyente verdadero es si llego a ser pastor. Eso es extraño, es completamente antibíblico. Parecería sensacional decirlo, pero Jesús, nuestro modelo a seguir, era un laico. Les voy a explicar eso. ¿Qué significa laico? ¿Quién sabe? Servidor. Jesús era una persona que hacía lo que Dios le mandaba, pero no poseía ningún título humano. No poseía ningún seminario. Le pasó como a Charles Haddon Spurgeon, que él mismo no fue el seminario, pero formó un seminario. O a B.H. Carroll, formó un seminario, pero él mismo no fue al seminario.
yo uso a muchas personas para levantar seminarios donde ellos mismos nunca fueron. Y eran personas eruditas en todo el sentido, reconocidos a nivel mundial por toda la cristiandad. Ahora, Jesucristo era un laico. No tenía entrenamiento formal ni autorización oficial para un ministerio religioso, y ese era el continuo argumento de los fariseos. El hijo del carpintero. ¿Eh? Él era el hijo del carpintero. Esto tiene sus implicaciones. ¿Cuál es la implicación de esto? Seguir a Jesús es servir a Dios donde quiera que se necesite el servicio. Yo he conocido personas que han dicho, no, yo no puedo estar en esta posición porque yo soy doctor. O yo tengo una maestría en divinidad. Y hay gente que dice, no, yo tengo una maestría en divinidades. Dice divinidades, o sea, en Dios, es politeísta parece. No, yo no puedo servir allí, ni limpiar el inodoro, ni tampoco barrer aquí y allá, porque yo estudié en el seminario. Eso que los otros. Son cosas que yo no entiendo, que no aparecen en la Escritura, posiciones que se han inventado muchas veces, o actitudes que se han inventado los hombres, actitudes pecaminosas que son contrarias a Dios y a Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para qué, y dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra, y con ello quiero decir, no lo que dicen por ahí, que descendió a los infiernos, mano. Lo que quiero decir es que se humilló hasta lo sumo, y ese humillarse a lo sumo y aún llegar a la cruz y ser crucificado, eso fue su infierno, porque allí en la cruz él enfrentó el odio de la humanidad y la ira del Dios eterno. El odio de la humanidad, la ira del Dios eterno. ¿Por qué? Porque fue colgado en un madero. No lo quería ni el cielo ni la tierra. El cielo derramó su ira para pagar y saldar nuestra deuda. La tierra le aborreció sin causa. Como dice el versículo, dice, maldito todo aquel que se ha colgado. Maldito es aquel que es colgado en el madero. Ahora, escuche lo siguiente. Este servir a Jesús tiene sus implicaciones, porque vamos a servir a Dios en los lugares donde Él nos envíe, dentro y fuera del perímetro de la asamblea cristiana. Nosotros somos iglesia en donde quiera que vamos. Somos parte de la gente de Dios donde quiera que vamos. Esto quiere decir que si usted es doctor, o policía, o bombero, o mecánico, o agricultor, o secretario, o maestro, o jalatero, o ama de casa, lo que sea que Dios le haya concedido bajo el cielo, usted puede servir al Señor y ser parte del ministerio integral de Jesucristo. ¿Tiene acaso que dejar de ser bombero, o policía, o doctor, o mecánico para servir al Señor Jesucristo? Ahora digo yo como Pablo en el capítulo 6 de Romanos, en ninguna manera. No. Escuche bien. Antes, lo que usted y yo debemos hacer es pedirle a Dios. Escuche bien. Le debemos pedir a Dios que nos enseñe a ser eficaces y efectivos en el lugar donde el Señor nos envía a ministrar. Y procurar ser luz en medio del mundo oscuro. Y no dejarse apagar, ¿qué? La antorcha. La única manera en que vamos a influenciar a este mundo oscuro no es pareciéndonos ni sometiéndonos a él. Es siendo completamente diferentes a él, sometiéndonos a Jesucristo. La gente verá que somos diferentes, que tenemos un Señor diferente, que nuestro comportamiento es diferente. Y esa diferencia será lo que llamará la atención. Es un error graso imitar al mundo en sus prácticas. Hacer las cosas como el mundo las hace.
Estamos hablando de obras de la carne. Porque hay gente un poco legalista que le ve pecado a todo. No voy a nadar porque el mundo nada. No me voy a bañar porque el mundo se baña. Por favor, no voy a usar ese jabón porque ese jabón no es cristiano. Los jabones no son ni cristianos ni diabólicos, son jabones. ¿Qué? No tienen alma. No voy a hacer esto o lo otro porque ese recorte es impío y ese recorte es cristiano. Cuando el recorte le entregó su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Por eso es que muchas veces llegamos, escuche bien, a unos límites extraños. Hay gente que nace calva y hay gente que de ninguna manera, hay mujeres, tendrán jamás el pelo como un velo. La cabeza del diablo. Hay gente que tiene más pelo en su espalda que en la cabeza. O sea, tenemos que ser prudentes en las cosas que aceptamos y recibimos, como buenas o como malas, siempre basándolo en las Escrituras y en sus principios. Pero tenemos que tener cuidado de que no caigamos en la ceguera en que cayeron los fariseos. Había fariseos, un grupo de los 6.000, porque los fariseos, había fariseos y fariseos. ¿Qué quiere decir? Fariseo significa apartado. Pero había fariseos que querían ser más fariseos que otros. Y caminaban en el mercado con los ojos cerrados, chocando con todo. Y tú los veías chocando a donde quiera, porque supuestamente ellos no querían contaminar sus ojos con las cosas que habían en el mercado. Y hacían el ridículo frente a la gente que los veía y posiblemente se burlaban con motivo de un comportamiento tan raro y extraño. Tenían pasión porque querían demostrar, pero eran apariencias, porque a la hora de la verdad su corazón no estaba en el lugar correcto. Por lo que Jesús les acusó de ser sepulcros blanqueados, que por afuera se muestran a los hombres sumamente santos, pero por dentro están llenos de toda clase de pudrición y corrupción. Y nosotros tenemos que entender que nuestro llamado sí es a ser diferente, y vamos a vernos diferentes, pero que todo comienza ¿dónde? En el cambio del corazón, en la regeneración, en el nuevo nacimiento, en la operación del corazón, donde se nos quita el corazón de piedra y se nos pone un corazón de carne. Debemos pedirle entonces a Dios, si queremos tener un ministerio integral, ser efectivos donde Dios nos envía. La pregunta que usted y yo nos debemos hacer es la siguiente: ¿cómo puedo yo servir y glorificar a Cristo en mi esfera de influencia? Usted se debe preguntar cómo él puede servir y glorificar a Cristo en su negocio. Él se debe, ¿cómo puedes glorificar a Cristo en tu esfera de influencia? Porque tú tienes contacto ¿en dónde? En todas partes. Cada día que salga tiene que decir: Señor, que en este día yo pueda ser luz en medio de la oscuridad y que mi corazón esté preparado para cuando llegue la oportunidad poder ser un siervo eficaz y compartir una palabra de parte del cielo a la vida que se me acerca. Cuando salimos, algunos ya están jubilados, unos por dolor, otros por trabajo, otros por enfermedad. Pero donde quiera que salgamos, en las casas, en la familia, o cuando salimos al doctor o a hacer compras, o cuando estamos en una reunión familiar, podemos ¿qué? Podemos hablar y ser de Cristo, o sea, hacer la diferencia e influenciar la vida. Leí en cierta ocasión sobre un cirujano obstetra. ¿Lo dije bien? Sí. Que había llevado veintenas de pacientes a Cristo. ¿Cuál era su labor? La obstetricia, ¿no? Sin embargo, en su práctica, él tenía como propósito servir y glorificar a Cristo. Porque él sabía que él podía ayudarlos con ciertas áreas, pero asimismo, siendo sanos, se iban a ir al infierno si no tenían a Cristo. Lo más malo del mundo es ir con todo el cuerpo sano al infierno.
mediante su ministerio de compasión, llevó a muchas madres solteras, drogadictos y personas con diferentes problemas sociales a encontrar un nuevo comienzo para la vida en Jesucristo. Dios lo ha usado para alcanzar a muchos que nunca irían a la iglesia ni llamarían a un pastor. Existen muchas de estas personas que nunca van a la iglesia y lo único que piensan es mal de la iglesia y los pastores. Hay tanta gente que se pasa diciendo que la iglesia es una partida de hipócritas, que dicen que nunca lo van a pisar, pero son los mismos hermanos de la iglesia trabajando para Dios en algún lugar que los tocarán para Cristo y los llevarán donde ellos decían que nunca irían. Dime. Que hoy en el culto de la HCA se predicó, se habló de eso. El recurso humano, sí, el recurso humano que se utilizó, ella es una pastora, pero ella dijo, ella se pasó en el texto de cuando los 10 leprosos le estaban pidiendo misericordia a Jesús porque querían ser sanados, pero al fin y al cabo no todos glorificaron el nombre del Señor. No es lo mismo ser sanado y otra cosa ser transformado por Jesucristo. Y ella se encontró en un funeral con esta esposa de un juez que le dijo, pues yo no creo en Jesucristo porque es que yo soy astróloga, yo no creo en la creación ni nada de eso. Y pues usualmente si pues tú no estás firme, tú te molesta, como que ¿qué se cree ella? Ahí hablando mal de lo que yo creo. Pero no, sin embargo la pastora se quedó callada porque ella está firme en lo que cree. Y aunque lo que la persona que cree en la astrología y todas esas cosas, crea lo que crea, Dios sigue siendo Dios. Y ella habló de eso, aunque tú digas lo que digas, mi Dios sigue siendo Dios y tú puedes hacer cualquier cosa y eso no va a cambiar mi perspectiva. Y cuando ella escuchó eso y ella vio, pero ¿por qué tú no te molestaste de que yo te dije esto y lo otro? 10 minutos después le pide que le siga hablando de la Biblia porque quiere conocer lo que ella conoce. Tenemos que entonces poder aceptar la afrenta por amor de Jesucristo. A veces afrentar la afrenta por amor de Jesucristo transforma y hace la diferencia, ¿verdad? En las vidas que no están dispuestos a aceptar de otra manera. Me acuerdo el caso que se habló y se enseñó aquí en un libro en la clase de damas, y creo que también en la clase de caballeros, sobre un siervo que fue latigado por su amo continuamente, pero el siervo no cesaba de orar por su amo y el amo le prohibió orar, pero él continuamente oraba y decía, amo, no puedo parar de orar porque si no me muero. El amo le dijo que si volvía a orar lo iba a golpear, y así sucedió, lo vio y lo azotó. Luego, por la noche, él vio lo cruel que le había sido con su siervo y tenía un cargo de conciencia y le dijo a su esposa, no sé, me siento tan mal, ¿conoces a alguien que pueda orar por mí? La esposa le dijo, ¿por qué no vas a donde el siervo tal? ¿Se acuerdan ahora? El siervo tal, y él viene y le dice, no, pero después que yo le hice, ¿cómo él va a orar por mí? Al contrario, él va a orar por ti. Cuando fue a donde su siervo, lo encontró orando y le dijo, yo necesito que usted ore por mí, por usted estaba orando, pero venga. Y así ese hombre cruel por los esclavos llegó a conocer a Jesucristo, y junto con ese siervo comenzaron a un ministerio donde llevaron a muchos, tanto amos como siervos, a los pies del Señor Jesucristo. El amor de Dios y la perseverancia ganó la batalla. Y eso es maravilloso, ¿se acuerdan? Eso está en el libro. Yo ser como Jesús. ¿Cómo ser como Jesús? Yo ser como Jesús. Amén, amén, amén. Pues mire, este mismo cirujano ayudó a muchas de estas personas a tener contacto con una iglesia por primera vez. Él les conseguía esta iglesia donde los lugares no estaban. Porque su mente estaba en cómo servir y glorificar a Cristo aún a través de su ministerio. Y yo quiero que usted se lleve esto en esta noche. Usted mañana tiene un nuevo día y está en su trabajo, ¿verdad? Si Dios se lo permite. Usted va a preguntarse, ¿cómo voy a glorificar y a servir a Jesucristo mañana en mi trabajo, en mi negocio? ¿Cómo puedo ser de bendición para levantar el nombre de Jesucristo y al mismo tiempo servir a aquellos que el Señor hizo? ¿Cómo puedo manifestar su amor?
puedo tener un ministerio integral? Como cristianos, ¿qué debemos buscar? Debemos buscar tener la dirección del Espíritu Santo para cada momento de nuestra actividad. Escuche bien, la dirección del Espíritu Santo para cada momento de nuestra actividad. No importa la profesión en que nos hallemos, desde ama de casa, porque es una profesión también, hasta lo que sea que usted trabaje. ¿Okay? De modo que como este doctor, muchos otros puedan conocer lo que somos en Cristo y podamos ser para ellos luz, sal y apuntar en la dirección del Hijo de Dios. Un faro de esperanza en medio del mundo oscuro. ¿Cómo podemos ser faros de esperanza? Esto sucede. ¿Cuándo sucede? Cuando el solo propósito de nuestra vida es mostrar a Cristo a los demás. Corramos entonces, decía, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nos lleva, aparte de este tema del ministerio integral, si queremos ser eficaces, tenemos que usar bien, y este es un tema, usando bien los recursos. Dios nos da recursos para que los usemos bien. Es un tema corto. Si Dios lo permite, la semana que viene comenzamos con uno de esos recursos, que es la oración. La oración. Y así después vamos a hablar de la palabra. Y después de otros recursos que tenían. Pero ahora, antes de terminar, yo quiero que me escuchen un momentito esto que les voy a decir. Dios nunca llama a un hombre para hacer su obra sin proporcionarle las herramientas con que realizarla. Escuche bien. Si Dios invita, Él paga. Si Dios te llama, Él prepara y capacita. Ya sea, escuche bien, por la transformación de la vara en la mano de Moisés en un instrumento de poder increíble, o por la transformación de la mente de un fariseo, Pablo, en un instrumento de proclamación. En Moisés usó ¿qué? La vara. En Pablo, el instrumento que Dios usó fue la transformación de su mente. Al transformar su mente, cambió el mundo. Y por eso la Escritura dice en Romanos 12:1, renovados por medio de la transformación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo escribió un hombre cuya mente era farisea, pero había sido renovada. Amén. Había tenido por basura todo su pedigrí y conocimiento, porque en su transformación, en su nuevo nacimiento y en sus experiencias y direcciones con Dios, fue cambiado de tal manera en alma y en pensamiento que se convirtió en uno de los más poderosos proclamadores del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Y todavía hoy su ministerio no ha cesado y sigue impactando las naciones. Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol a los gentiles. El verso 18 sale la película. ¿De verdad? Otra más, porque se han dado varias, pero nueva. Y Marzo 18. Lucas es el que hizo de Jesucristo en la En la pasión. Sí. Miren esto. Dios usa hoy lo que tenemos como instrumento útil en la realización de su obra. Dios espera que usted y yo usemos nuestros recursos, no descuidándolos, como en el principio, cuando Dios creó al mundo y determinó el lugar del hombre en la creación.
también hoy Dios espera que tengamos dominio de los recursos a nuestra disposición y esos recursos los sometamos y los coloquemos para el servicio obediente de los propósitos y planes de Dios. Antes de que se vaya de aquí, piense, ¿qué recursos Dios me ha dado? Tanto intelectuales como materiales, como emocionales, como en cuanto a familia. ¿Qué recursos yo puedo poner al servicio y colocarlos a la obediencia del señorío de Jesucristo para que su nombre sea glorificado? ¿Cómo puedo ser yo un instrumento en las manos del Todopoderoso? Jesús utilizó bien sus recursos. Él confió y esperó en Dios. Y los recursos llegaron a su tiempo. Y cuando los obtuvo, supo qué hacer con ellos, porque se había preparado en la presencia del Señor. Él utilizó lo que estaba a su disposición para definir su misión y presentar el amor a la gente. Cuando muchos tenían hambre, tomó lo que estaba en la mano, panes y peces, y alimentó a multitudes. Cuando no había apoyo, tomó una barca y la alejó y habló a multitudes. Predicó bajo las estrellas, predicó bajo el sol caliente. En medio de los días tormentosos, Jesús habló en todo lugar. Él hablaba y proclamaba y se servía de todo lo que le rodeaba para hacer la obra de su Padre, a lo que le había llamado. Pablo describe el equipo indispensable que usted y yo debemos asimilar en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Allí se concede al creyente una vestimenta, una armadura para moverse en este mundo adverso. Una armadura de poder en el cual Dios se complace en derramarse. Esa armadura son recursos que Dios mismo da. La fe, la justicia, la verdad, la palabra, la salvación, la oración. La semana que viene, si la gracia de Dios lo permite, comenzaremos a hablar de uno de los recursos. Jesús oraba. No se lo pierdan. Nada de lo que voy a decir, algunas cosas son viejas y otras nunca las han oído. No se lo pierdan. A la misma hora y por el mismo canal, en la Iglesia Bautista de Mateo. Dios me lo bendiga. Oremos.